Voy a silenciar todos. Ok, cerré todos los micrófonos, solo el mío está abierto para evitar el ruido. Vamos a identificarnos todos los que estamos presentes para coordinar la participación durante el proceso. Yo sé que Jordi está presente, Rubén está presente, Petra está presente. Cualquier otro, por favor, que no esté identificado, por favor, puede ahora decir su nombre para anotarlo. Amparo está presente. Amparo está aquí también. Recuérdese que Jordi Junior está grabando, Paz. Muy bien. ¿Alguien más? Yo vi como que Damien. A modo de introducción, nosotros hemos estado trabajando varios temas que son importantes y hoy, como les había prometido, vamos a seguir hablando, sí, porque pienso que todos estos temas están de alguna manera conectados. Vamos a seguir hablando acerca de lo que es el nuevo orden mundial y vamos a tratar de definir y aclarar eh, o a iniciar el proceso de aclarar lo que es el nuevo orden mundial, porque tiene varias definiciones que debemos abordar y hoy no podremos hacerlo completo. Pero lo cierto del caso es que nosotros hemos estado hablando, cuando se habla de lo nuevo orden mundial, no nos damos cuenta muchas veces, pero eh, por ejemplo, los mensajes que se están predicando los domingos, o el mensaje que se predique, yo prediqué el domingo pasado, no porque lo haya predicado yo, sino porque el tema está relacionado con lo que estamos hablando. Nosotros más adelante vamos a sacar un tiempo para analizar algunos de los temas que se predican los domingos, pero no hemos tenido el chance de, por lo menos, de discutirlo, de hablarlo, de profundizar. Pero cuando Romanos dice que que no debemos amoldarnos a este mundo, sino que renovemos nuestra manera de pensar, que seamos transformados mediante la renovación de nuestro pensamiento. Cuando nos hace esa propuesta de que renovemos nuestro pensamiento, a lo que se está refiriendo es que hay algo que ya estaba instalado en nuestro corazón, en nuestra mente, que la instaló el mundo y que no es conforme al orden de Dios, sino que es conforme a un orden diferente, a un orden que no viene de parte del Señor. Y todos sabemos que por causa del pecado, el enemigo ha logrado instaurar una dictadura en los corazones de las personas. Y que desde ese punto de vista, con la llegada, por así decirlo, del pecado y el dominio del pecado, vino al mismo tiempo el dominio del reino de las tinieblas sobre la vida de los seres humanos. Y en ese sentido, la, el modelo de pensamiento que el Señor quería que hubiera en nosotros fue trastornado a un nuevo orden que no es conforme al corazón de Dios, donde no rige el espíritu, sino que rige la carne. Y en ese sentido, Satanás es por así decirlo, el autor de esa idea de traer un nuevo orden. En este caso, Satanás trajo un nuevo orden conforme a su corazón, en donde él se ha convertido, por así decirlo, en el tirano de la humanidad a través de la manipulación del pecado. Así que
Cuando leemos la palabra y aprendemos del Evangelio, lo que estamos haciendo es renovando nuestro entendimiento y liberándonos de esas ideas carnales, mundanas, que desagradan al Señor, y estamos regresando al orden de Dios. Así que la idea de un nuevo orden mundial, en realidad, en este sentido, se le puede aplicar a lo que el enemigo ha estado haciendo con la humanidad, desde que logró engañar a Eva y someter al hombre y a su descendencia en el pecado. Así que cuando, por ejemplo, estábamos hablando acerca de batallar en contra del orgullo, como hemos estado hablando en los últimos mensajes, lo que estamos haciendo es que estamos revelándonos al nuevo orden que el Satanás había establecido en nosotros como modo de conducta, como forma de conducirnos, y estamos renovándonos para caminar ahora en el orden del Señor, en amor, en paz, en armonía, en obediencia. Así que hago esta introducción para señalar que de forma indirecta hemos estado hablando del nuevo orden desde que empezamos, o de siempre que vamos a la palabra del Señor. Es precisamente para reconocer la influencia de la carnalidad en nosotros y liberarnos de ese modo de pensar, como dice Pablo, de esa vieja manera de pensar, y volvamos al orden de Dios. Así que cada vez que vamos a la Biblia, nosotros estamos aprendiendo cómo liberarnos de ese nuevo orden. Ahora bien, hay otro sentido también de entender el término nuevo orden mundial, y está relacionado con las profecías bíblicas y el cumplimiento de las profecías bíblicas, y cómo eh, el final de todas las cosas, al final de todas las cosas, se va a cumplir lo que dice la palabra, de cómo sucederán y el rol que tendrán las naciones, los hombres en medio de este proceso. Y de eso que vamos a estar hablando en esta noche. Vamos a introducir un poco la idea de qué significa, conforme al entendimiento político humano, el nuevo orden mundial, y vamos a hablar un poquito de qué significa esto. Un poco de la historia de cómo eso se ha aplicado, esa misma idea los hombres la han aplicado, y cómo se, por así decirlo, que no creo que abarquemos tanto, pero la idea es que vamos a tratar de orientarnos a comprender las naciones están tratando de implementar un nuevo orden y cuáles son las estrategias más importantes aún para que ellos usan para poderlas identificar. Así que estemos atentos. Como repito, no creo que vayamos a abarcar todo lo que, porque esto es una introducción, no abarcaremos todos los temas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una introducción. Y les voy a permitir, si alguien quiere hacer algún comentario sobre este punto, hasta ahí podemos, yo voy a darle ahora un momento, si alguien quiere hacer algún comentario, hasta ahí, antes de arrancar ya directamente. ¿Alguien quiere comentar algo concerniente a eso? Pastor, acabé de ver una paradoja. Vi a alguien liberal, como del PLD, abogando por valores
conservadores. Una locura. Y vi a alguien que sí ya me hizo mucho más sentido, del PRM, abogando por valores liberales, pero neoliberales. Y le comento esto porque son las dos propuestas de los senadores del Gran Santo Domingo. Y las propuestas liberales que ya están proponiendo como plan de gobierno de la senaduría en el Gran Santo Domingo del Partido Liberal, habla claramente de lo mismo que está pasando en Chile, en España, en México, en Estados Unidos. O sea, están abogando por exactamente lo mismo. Desconstrucción educativa, reconstrucción de la misma con valores LGBT, pro aborto y por sobre todo a la abolir la parte religiosa retrógrada y obsoleta que ellos entienden que son dañinas y extremistas. Pero ya eso es como plan de gobierno de la senaduría. Oiga qué locura. Pero lo que sí me sorprendió fue el senador por el Partido de la Liberación Dominicana teniendo rasgos políticos conservadores, pero ultra conservadores, que me fue de muy agrado, pero me sorprendió siendo el Partido de la Liberación Dominicana un partido de izquierda. Yo quiero decir algo. La candidata senadora, ya que tú tocas ese punto, lleva la voz cantante de la agenda LGTB, es Farideh Raful, hay que llamarla por su nombre. Esa misma. Farideh Raful, PRM, es cantante. Y el contrapeso de ella, y que se negó de ella un debate, es Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista. No, y Rafi Paz del PLD. Una agenda totalmente distinta, y no ahora, desde hace mucho, defendiendo los valores cristianos. De manera que nosotros como cristianos debemos saber por quién debemos votar. Todo aquello que defiende eso, no votar por ellos. Rafael Paz es un engendro en el PLD. Él no tiene conexión emocional con el PLD, porque Rafael Paz era un empresario que Danilo Medina lo metió ahí. Él no tiene esa vinculación con la base del partido. Un empresario, un tipo joven y todo, pero no es un PLDista genuino. Pero quien defiende y se ha negado inclusive a rectificarlo y todo es ella. El candidato a senador del PRM por Samaná, ya que estamos hablando de nombres, que es Pedro Catrain, firmó un documento con la Iglesia Católica comprometiéndose a no apoyar esa agenda. Ahora, porque ellos saben que el pueblo cristiano lo va a castigar con el voto. Y nosotros debemos usar nuestra fuerza en las urnas para hacernos sentir contra todo aquello que van en contra de los valores cristianos, que es en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de la educación de los hijos. Los hijos, el derecho de educar a los hijos tienen los padres, no al Estado. Y eso no se puede negociar. Entonces, hay muchas organizaciones que están recibiendo fondos de ONG norteamericanas. Usted puede verificarlo, y aunque este presidente Trump ha bloqueado muchos fondos, le siguen llegando. Usted entra al Congreso, a la página del Congreso norteamericano, usted va a encontrar las ayudas que reciben muchas ONG, pero ese dinero lo reciben para hacer suya esa agenda, que es la que están planteando, lo que Jordi decía, y es una realidad. Pero muchas veces te lo disfrazan, te dicen que es un aborto, legalizar el aborto por 3 causales. Pero ¿qué 3 causales del carajo? Cuando una mujer tiene un problema, le hacen el aborto cuando está en juego su vida y no tienen que... Pero nosotros, gracias a Dios, estamos protegidos por la Constitución en cuanto a ese aspecto. Estamos protegidos por la Constitución, que prohíbe el matrimonio gay claramente y no se puede salir de ahí. El Tribunal Constitucional ha sido coherente en eso y ha ratificado muchas de esas decisiones, pero te lo pueden meter un legislador de eso, una agenda disfrazada con su propósito. Pero Farideh Raful, que es la que está adelante y que puede ser senadora, esa es la que lleva la voz cantante en eso. ¿Es cuánto? Pero un dato más, y no sé si lo sabían. La Planned Parenthood, que es la compañía abortista más grande del mundo, que
tiene sucursales y asociados y demás, tiene más sucursales en el mundo que McDonald's. Wow, eso es mucho decir. Es mucho decir. Ahora, hay un punto luminoso en todo esto en cuanto a Estados Unidos, porque Estados Unidos, al ser una potencia, la principal potencia en el mundo, económica, militar, aunque está siendo diputado esa hegemonía por otras potencias, ellos tratan de imponer a los países satélites sus criterios, todas sus cosas. Y el presidente Barack Obama había decretado, aunque un juez la paralizó, pero había decretado una serie de medidas, entre ellas que ningún médico podía negarse a hacer un aborto en Estados Unidos. Era criminalizado, era penalizado. Pues Donald Trump derogó eso. Dijo que no, que ningún médico por sus convicciones no puede ser obligado a hacer un aborto. Pero en la anterior administración de Obama, si se negaba, hasta preso iba. En Argentina hay casos donde han llevado a médicos a juicio, y hubo uno que lo condenaron y el pueblo se tiró a la calle. No sé si al final le liberaron la sentencia. Bueno, pero lo condenaron porque llegó la muchacha con parece que se había tomado algo y había empezado el proceso de aborto, un aborto inducido por medicación, por químico. Y él lo que hizo fue estabilizar el aborto que ya venía caminando, salvar a la criatura y salvarla a ella. Y ni siquiera fue la muchacha que lo demandó, fue la sociedad de derechos humanos, la LGBTQ, la promujer, lo demandaron. La muchacha ni le interesa al final. Y ese estimó, ellos llevaron la causa como acción civil, porque ellos también tienen la misma dualidad de nosotros, bueno, la acción penal, porque el Ministerio Público puede llevar la acción penal aún el que haya sido agraviado desista del caso. En Argentina es igual, y precisamente ellos continuaron con la demanda y tuvieron sentencia gananciosa. Pero imagínense, un médico que salvó una vida es el malo. Es una locura. Así es, así es. Vamos a terminar de los que se han ido uniendo, para que por favor nos den los nombres, los que se han ido uniendo, que no se han reportado, para anotarlos. Karen. Hola Karen, te bendiga. Y Rogil. Rogil. Hola. Junior, Dios te bendiga mucho, mi hermano. Bendiciones, amén. Enrique, de este lado. Mayreni, pastor. Qué bueno verte. Mayreni. Belkis está ahí. Joselito. Y Giselle. Bendiciones, Joselito está por aquí. Joselito. Bendiciones, mis hermanos. Grado Franklin y Cristina. Franklin, Enrique. Bendiciones a todos, Fernando, de este lado. Fernando. Lourdes. Hola. Lourdes. Te bendiga mucho, Lourdes. Es que el micrófono está. Enrique, sí, te escucho, no hay problema. Mayreni, pastor. Mayreni, sí, ya te tengo. ¿Alguien más se nos quedó? Muy bien, estamos Buenas listos. noches, pastor. Jennifer, Raúl por acá. Jennifer y Raúl. Hola, Jennifer, Dios te bendiga mucho. Bien, gracias. Raúl, mi hermano. Muy bien. Como les decía al principio, es posible que en un futuro, en una de las reuniones que vienen, trabajemos algunos de los temas que estamos trabajando hoy. De las prédicas de los domingos lo tomemos para analizar aquí algunos de los temas. Voy a esperar a que hayamos avanzado, aunque sea 3 mensajes, para que entonces hagamos estos temas, temas de discusión, porque creo que están relacionados con este tema que estamos hablando, y es precisamente porque esto tiene 2 niveles o 2 formas de verse. El tema del nuevo orden mundial tiene un aspecto que es espiritual, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha ¿contra qué? Contra carne. Sangre y No, carne.
Exactamente. Entonces, como no es contra carne y sangre, tenemos primero que estar atentos a que el nuevo orden mundial, en términos espirituales, es el orden que Satanás impone a la humanidad, distorsionando la verdad de Dios y trayendo la mentira y tratando de obstaculizar la verdad y la justicia de Dios a través del pecado, a través de la maldad. Y eso hace que nosotros, como seres humanos que somos carnales, vivamos alejados del orden de Dios y vivamos en la carne. En otras palabras, cuando leemos la palabra y aprendemos, como decía el apóstol Pablo, que debemos renovar, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestra mente, él está hablando de que debemos salir del modo de pensar que el enemigo ha sembrado en el mundo y que vengamos al entendimiento nuevo, que es el modelo original que Dios había establecido para el hombre. Así que si entendemos esa parte, entenderemos por qué vamos a tratar y por qué, a qué yo me refiero cuando digo que aún lo que hemos estado predicando el domingo acerca, por ejemplo, del orgullo y de librarnos de la altivez, todo eso es aprendiendo a cómo librarnos del orden que Satanás ha puesto en nuestra vida para que vivamos conforme a la carne y empecemos a vivir conforme a la nueva vida en Cristo, como dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Nosotros hoy vamos a hablar del nuevo orden mundial, pero lo vamos a enfocar primero en el aspecto humano para que entendamos de dónde surge, humanamente hablando, hablemos un poquito sobre las profecías bíblicas y la historia y veamos cómo esto se ha ido formando a través del tiempo. Va a ser una introducción simplemente, porque es un tema muy amplio, pero tenemos que empezar por algún lado. Les voy a compartir mi ventana, me dicen cuando vean mi pantalla, para arrancar. Me dicen si ven la pantalla, ¿todos pueden verla? Amén. Sí. Amén. Muy bien, Amén. perfecto. Ok, primero, el nuevo orden mundial, lo primero que debemos entender, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Le voy a pedir, por favor, a Rubén que me lea Eclesiastés 1:9. Dice, lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. O sea que lo de nuevo orden mundial tenemos que comprender primeramente que es, por así decirlo, una propaganda. Es como ofreciéndote algo como nuevo cuando no hay nada nuevo. Y veremos más adelante por qué no es nuevo. Vamos también a leer a Eclesiastés 1:10. Karen, por favor, ¿puedes leer ese versículo? Sí, dice, hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Exactamente. O sea que hay algo que nosotros digamos, esto es nuevo. Dice, no, ya en los siglos pasados, ya eso sucedió. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Otro versículo, por favor, Mayreni, si puede leerlo, Eclesiastés 1:11. Claro que sí. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿Qué tú entiendes por ese texto, Mayreni? No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo no sé cómo explicarle, pastor.
Yo entiendo que, yo no sé si estoy en lo correcto, pero entiendo como que el hecho de que no lo recordemos no significa que no haya sucedido. Ajá, sí, exacto, pero lo que él está diciendo como que no hay memoria y de eso que sucedió. No se recuerda. No se ¿Y recuerda. qué significa eso? Que hay problemas de memoria, ¿verdad que sí? La Y gente, dice, perdón, pastor, la gente ajá, lo hace como medio selectivo eso, tú sabes, lo que quizás no le conviene recordar, no lo recuerda, entonces ajá, también. lo ajustan a su necesidad. No, a mí no me conviene pensar que eso pasó hace tantos años y se le olvida y no lo graba. Ajá, también, sí, eso sucede. Y, También, perdón, ujú, también es que es como la frase que dicen que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, no exactamente, recuerdan eso y vuelven a repetirla. exacto. Porque el texto, estamos hablando de esto, de que no hay nada nuevo debajo del sol, que ya lo que fue en los siglos hay algo que se puede decir que esto es nuevo, dice Salomón. No, ya fue en los siglos que nos precedió. El problema es que aunque ya eso sucedió, la gente no se acuerda de que ya sucedió. Y por eso él dice en el versículo 11 es que no hay memoria de lo que precedió y tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria después en lo que serán después. Así que él está planteando dos cosas interesantes. Él está diciendo primero, no hay nada nuevo. Lo que hay es gente olvidadiza. Y él no está hablando en este caso simplemente de que algo que se nos olvide en el momento, sino de la historia, como dice Joselito, de los sucesos históricos pasados que parecen novedosos para nosotros, parecen como nuevos para la generación que sigue. Y es simplemente que cuando llega una nueva generación, los recuerdos que vivieron la generación pasada, si no se escriben, si no se transmiten, si no se promueven, si no se enseñan en la generación que viene, simplemente caen al olvido. Así que por eso yo le digo que como dice Eclesiastés, como dice Salomón, en realidad el nuevo orden mundial no es nuevo, no es nuevo. Es simplemente que nosotros, esta generación, no tiene quizá las referencias claras, la historia no la conoce y por lo tanto no recordamos las cosas que han sucedido en el pasado. Si nosotros observáramos hacia atrás, y creo que los creyentes, los que leemos la Biblia, somos de las pocas personas que miramos a un libro que se escribió hace 3000 años y que tenemos como una perspectiva de la historia muy enfocada en mirar hacia atrás, muy enfocada a mirar al pasado y aprender del pasado. Vemos las historias bíblicas, vemos a los hombres de Dios, vemos los países de afuera que vivieron en aquel tiempo y tenemos como una mentalidad de que siempre estamos aprendiendo del pasado en ese sentido. Cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia, de muchas cosas que pasaron hace 2000 años, hace 3000 años, no sé si a ustedes les pasa que cuando miran los problemas que aparecen ahí, nos damos cuenta que son los mismos problemas que hay ahora. No sé si ustedes se han dado cuenta, si alguno ha tenido como esa impresión. Son la misma pobreza, la esclavitud, la corrupción, el imperialismo, la opulencia, los mismos temas, la injusticia, habla de peste, de hambre, de guerra, y son los mismos problemas sociales que hoy día nosotros estamos viviendo. Cuando miramos hacia atrás, vemos también a los mismos protagonistas. Belgis, ¿pudiera leerme la lista? Sí, los ricos, los políticos,
los banqueros, los comerciantes, los militares, los empleados, las amas de casa, los civiles, los jóvenes, los niños. Los mismos protagonistas aparecen escritos en la historia pasada, obviamente con modas distintas, hablando lenguas distintas, viviendo en países distintos y con rasgos culturales diferentes, pero son los mismos personajes. También, si vemos los objetivos básicos de los hombres del pasado, nos vamos a dar cuenta que son muy semejantes a los objetivos de vida nuestros también. Por favor, Rogil, ¿pudiera leer, por favor, estos 4 puntos? Claro. Enriquecerse, buscar fama, buscar honra y disfrutar. Esas 4 cosas las encontramos en la Biblia y las encontramos también hoy día, idénticas. También vemos que para alcanzar esos objetivos, los hombres utilizan los mismos métodos que se utilizaban también en la antigüedad. Jennifer, ¿pudiera leer algunos de los métodos que los hombres usaban? Sí, claro. Los mismos métodos: robar, matar, destruir, confundir, dividir, seducir, manipular, traicionar, simular y desinformar. Gracias. Todas estas prácticas las encontramos en la palabra, por ejemplo, y por lo tanto en la Biblia aparecen registradas, y es bueno aclarar que el hecho de que esté en la Biblia no significa que la Biblia nos está mandando a robar ni a matar. Recordando que la palabra tiene la intención de mostrarnos cuán pecaminoso es el pecado, y que cuando vamos a una historia bíblica y vemos a una persona robando, lo que nos está mostrando la palabra es qué no debemos hacer y cuáles son las consecuencias que vamos a recibir si practicamos alguna de estas formas para alcanzar las metas que tenemos en la vida. Y por lo tanto es bueno hacer esa aclaración. Hay muchas personas que se confunden y dicen, ¿y por qué en la Biblia hay una persona que tiene 5 mujeres? ¿Es que Dios manda a la gente que tenga 5 mujeres? No, lo que pasa es que la Biblia te presenta a las personas con sus errores, con sus fallas, y nos dice para decirnos a nosotros cómo no debemos caminar y cómo no debemos comportarnos. También encontramos que se utilizan los mismos medios para lograr los objetivos. Se utilizan los mismos medios. Quisiera que Fernando me leyera los medios que se utilizan para comunicarse y para lograr esos objetivos. Por favor. Bien. Los mismos medios visuales, pinturas, medios musicales, conciertos, canciones, melodías, medios teatrales, novelas, dramas, acción, medios escritos, diarios, revistas, literatura, poesía, prosa, cuentos, etc. Moda, tenemos más femenina, masculina, infantil. Medios educativos, universidades, escuelas, fuerzas militares, fuerzas navales, fuerzas de guerra, etc. Y a lo que me refiero con esto es a que el establecimiento del nuevo orden mundial, que vuelvo y digo, no es nuevo, en la Biblia se ve cómo los hombres, por un lado, aplican su propio estilo o sus propósitos individuales para poner en práctica el establecimiento de lo que ellos creen en su momento que va a ser
el nuevo orden mundial, porque obviamente a través de la historia se han formado imperios y se han establecido, por así decirlo, procedimientos para que las naciones se apoderen, vamos a decirlo de esta manera, de los medios materiales de otras naciones y se han desarrollado estrategias para lograr esos objetivos. Y dentro de esos objetivos, de esos medios, se utiliza cualquiera de estos recursos para un poquito más adelante. Cuando el enemigo viene para establecer el nuevo orden mundial, y voy a hablar como si estuviera hablando no solo del establecimiento del nuevo orden mundial ahora, sino del nuevo orden mundial que el enemigo ha tratado de establecer en cada generación, de ganarse a esa generación o ganarse a la mayoría de las personas para que se aferren a vivir sus vidas conforme a ese orden que él ha establecido, un orden pecaminoso, conforme a qué, conforme a los pensamientos de la carne, y cómo él ha utilizado a los hombres para que sustenten esa vida mundana y los valores del mundo, y cómo ellos utilizan todos estos medios, los medios visuales, pintura, musicales, conciertos, teatrales, todo esto siempre se ha usado y siempre lo han usado los hombres y siempre lo ha usado el enemigo como la estrategia para poder alcanzar las metas que desean, que es establecer un nuevo orden en una determinada situación o en un determinado lugar o en un determinado grupo de personas. Si vemos en la palabra, nos vamos a dar cuenta que los ídolos que vemos en la Biblia y los ídolos que vemos hoy día son los mismos todavía. Aquí hay una lista de ídolos. Franklin, por favor, ¿me puede leer, por favor, esta lista? ¿Cómo no, pastor? Astarte, Astaró, Diana, Baal, Mahomet, Molot y Mamón. Mamón. Ajá. Estos ídolos, que quizás usted, alguno de ellos nunca lo ha escuchado, de una forma u otra aparecen mencionados en la Biblia, algunos directos y algunos indirectamente. Cuando uno revisa los ritos religiosos que se realizaban en la antigüedad y los que se hacen hoy día, vamos a encontrar que los ritos que se hacían en aquel tiempo y los de ahora son los mismos también. Por favor, Enrique, si puede leer algunos de los ritos. Amén. Ofrendas florales, ofrenda de animales, oración por los muertos. Doctor, yo quería agregar, escúcheme también, que es la misma maldad. Lo que pasa es que ahora viene con la tecnología, y no que la tecnología se la sea mala, es el uso que se le está dando. Exactamente, punto a donde yo quiero llegar. Como tú dices, es la misma maldad, lo mismo que estamos viendo en la palabra descrito, es simplemente que los medios ahora son diferentes y la tecnología está sirviendo como tú dices, Enrique, de soporte. Pero aunque usted no lo crea, lo que le llaman el nuevo orden mundial, lo que promueve
es lo mismo que se ha promovido en la Biblia, en los movimientos religiosos o las sectas religiosas, y son los mismos ritos o rituales que se realizaban. Yo sé que usted está pensando, pero pastores, que algunas de esas cosas que están ahí, yo no creo que se estén realizando hoy día. ¿Hay alguna de esas que alguno de ustedes, por ejemplo, piensa que no se está haciendo? ¿Hay alguna que le llame la atención? Pero hoy en día se están haciendo todas esas. Y ahí es que está el detalle. Inclusive, Pastor, hay un lío en Estados Unidos que se llama The Pizzagate, que resulta que cuando Obama, cuando se descubrieron todos los correos, había una red de hechicería, ritos sexuales, pedofilia, y Hillary Clinton estaba ahí copiada en un montón de correos electrónicos con la filtración esa masiva que se hizo. Imagínense, si la misma Casa Blanca en Estados Unidos, todo esto que está aquí se hacía. Exactamente. Entonces, cuando oímos decir queremos el nuevo orden mundial, no nos equivoquemos. No estamos hablando de nada nuevo. Es lo mismo que Dios condenó, las mismas prácticas que Dios condenó en el Antiguo Testamento, pero que obviamente mucha gente por desconocimiento y muchos porque se sienten atraídos hacia alguna de estas cosas, porque cada generación, obviamente, el ser humano tiende a inclinarse hacia el pecado y a lo que le desagrada al Señor. Entonces, no es extraño encontrar a muchas personas que se identifican con alguna de estas cosas. Quizá una de las cosas que ustedes se pudieran escandalizar es con el tema de, por ejemplo, de las ofrendas de sangre o de los sacrificios humanos. Yo sé que ustedes dirían, pero todavía se hacen sacrificios humanos, todavía se hacen ritos sexuales, todavía se hacen hechicerías. En verdad que sí. Y no es necesario que nosotros nos pongamos a detallar acerca de esto, y no creo tampoco que este sea el medio para hablar acerca de esto, tampoco ni el momento. Pero ustedes pueden estar seguros. Y yo traigo este tema porque algunas veces somos inocentes. Y como creyentes, pues la Biblia dice que para el justo todos son justos. Y como usted no está haciendo esas cosas, usted jamás pensaría que hay alguien que se atreva a hacerlo. Y eso muchas veces, por desconocimiento, algunos de nosotros podemos llegar incluso en nuestra, vamos a decir, inocencia. Lo que estoy tratando de hacer con hablar de este tema es tratando de como que pongamos los pies sobre la tierra y entendamos que cuando Dios mandó a destruir las naciones paganas, por ejemplo, en Canaán, que había muchas naciones paganas que tenían estas prácticas como prácticas culturales normales, o sea, la normalidad en los cananeos, en los jebuseos, era, por ejemplo, que cuando iban a construir una casa o cuando iban a construir un edificio o iban a construir una muralla, las personas para bendición de esa construcción sacrificaban a algunos de sus hijos en uno de los muros y los quemaban a los dioses. Esa era una de las prácticas más comunes que Dios aborrecía y que por eso se ordenó exterminar con esas naciones paganas, porque ya eso era lo común, eso era lo normal, eso era el día a día de estas personas. Ahora yo sé que algunos están pensando, no, pero eso ya no existe hoy día. Miren, no sé si alguno de ustedes ha visto esta estatua. ¿Alguno de ustedes había visto esta estatua alguna vez?
¿Alguien había visto esta estatua o había visto esa imagen? Ya no me parece, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Ajá. Esa estatua está en Detroit. Eh, ustedes saben que en Estados Unidos allá hay legalizada una iglesia satánica. Ustedes sabían eso, ¿verdad que sí? Sí. O sea, hay una iglesia satánica legalizada y que funciona, donde se les rinde culto a Satanás. Y esta es una de las estatuas que ellos promueven. Esto es Bahomet o Baal, que obviamente, si ustedes la ven ahí es porque ellos están rindiéndole culto y porque promueven la adoración de este ídolo que aparece precisamente en el Antiguo Testamento. Entonces, y lo curioso del caso es que eso parece algo muy lejano y como que no tendría como mucho sentido que todavía estuviera hablando acerca de Bahomet o de Baal en estos tiempos. Pero la realidad es que todavía se les rinde culto. Y lo curioso del caso es que se sospecha que muchos políticos, de algunos de esos que Jordi estuvo mencionando, están relacionados con la adoración y el culto a este dios pagano Baal. También, eh, bueno, este es un versículo bíblico refiriéndose a Baal. Por favor, eh, Cristian, ¿está aquí? Cristian, ¿puede leer Romanos 11:4? O Cristina. Amén. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Gracias, Cristina. Esto está hablando acerca del profeta y la respuesta que el Señor le dio cuando él pensaba que él estaba solo. Baal ya estaba en la palabra, hace 2000 y pico de años mencionado, y aparece una estatua todavía hoy día. ¿Cómo debemos interpretar eso? Y ¿alguien de ustedes había visto esta estatua? Esta estatua se colocó en la puerta del Coliseo Romano en el 2019. Y se llama Moloch. Moloch. ¿Ustedes se recuerdan de los sacrificios de niños que mencionamos? Pues precisamente los sacrificios de niños era este ídolo que se le sacrificaban los niños a Moloch. Si, por ejemplo, en Levítico 20, del capítulo 20, versículo 2 al 5, Belkis, por favor, ¿tú puedes esta letra, Belkis? Junior, ¿puede ver la letra? Sí, pastor. Dirá a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel y del extranjero que residiere entre Israel, que ofreciere de su simiente a Moloch, morirá sin dilación. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedra, y lo pondré mi rostro contra aquel hombre, y lo cortaré de en medio de su pueblo, por haber ofrecido de simiente a Moloch, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra hiciese la vista gorda respecto del hecho de que aquel hombre ha ofrecido su simiente a Moloch, a fin de no, yo pondré entonces mi rostro contra aquel hombre y contra su familia, y cortaré del pueblo junto con él a todos los que se prostituyen detrás de él, quien se había prostituido con Moloch. Levítico 22. Gracias, Junior. Cuando él dice que le han ofrecido su simiente, es
sus hijos, es lo que quiere decir. O sea, los canales sacrificaban y casualmente en el año pasado todavía anda rodando todavía parece como que alguien se ha dispuesto a todavía a coleccionar, parece, esta estatua tan grande. Casualidad. No comprender es que estamos hablando supuestamente de un nuevo orden mundial. En realidad lo que estamos hablando es la continuación de la expansión del reino de las tinieblas. Y por eso los ídolos que se adoraban hace 3000 años, hoy día se siguen adorando, aunque bajo otro nombre y disfrazados con otro aspecto. Aquí yo les pongo un cuadro de las diferentes representaciones de la diosa madre en diferentes culturas. Porque mi hermana, Jordi, por favor, yo creo que tú puedes ver estas letras. Voy a ver si tú las puedes ver. Diferentes representaciones de la diosa madre. Devaki entre los hindúes. Semíramis entre los babilonios. Isis entre los egipcios. Diosa madre entre los mayas. Nana entre los sumerios. Ishtar. Ajá. Aquí hay otra lista que no sé si tú podrás verla porque tiene los nombres en inglés y es un poquito más pequeño. Babylonian, Odysseus, Semiramis, esa es la misma Semiramis. La diosa india Deika. Y su niño Krishna, algo así que dice. Krishna, ese es Krishna. Krishna. La diosa india y no leo lo que dice abajo. Iswara. Y su hijo Iswara. Ajá, pero el nombre de la diosa india no lo leo. Creo que Isi es que se llama. ¿Verdad? Ajá, Isi. El dios egipcio Isis y su hijo Horus, la diosa egipcia. Tenemos a María y a el hijo encarnado Jesús. Y la diosa Diana de Efesios. Exactamente. Todas son variantes del mismo ídolo, que en diferentes culturas y en diferentes épocas ha sido objeto de adoración. Así que cuando hablamos del nuevo orden mundial, no nos confundamos, son las mismas religiones que se presentaban antes y hoy día todavía se presentan. Entre las religiones encontramos a los ascetas, que son aquellos que creen que deben castigarse a sí mismos, y muchas de esas doctrinas ascéticas se ven hoy día. Están los hedonistas, que son los que buscan el placer, los pacifistas, que promueven que no debe haber violencia de ninguna manera, pero también están los bélicos, que son los que promueven las guerras, las religiones imperialistas, que van junto con los imperios a apoderarse de otras naciones, las religiones oficialistas, que son las que promueven los gobiernos, y están las sectas. Vemos los mismos pecados, la lujuria, la lascivia, la envidia, el odio, la ambición, la violencia, la prostitución, el robo, la traición, la muerte, la mentira, la borrachera. Son los mismos pecados de la antigüedad, son los mismos que vemos hoy día. En 1589,
Hubo un teólogo católico que se llamaba Peter Binsfeld, que él logró hacer él hizo una asociación de cada pecado, lo que le llamó los pecados capitales. Y él le asignó a cada demonio un pecado. Eso fue una teoría que él se inventó, asociando y clasificando los pecados. Aún, según él entendía, había un demonio detrás de cada pecado. Y yo quisiera que me ayudaran leyéndome esta lista de los pecados y con quién él los relacionaba cada uno, por favor. Giseli, por favor, ¿me pudieras ayudar? No se ven, Nidio. Sí, claro. A ver. Asmodeo, Belcebú, Mamón, Belfegor, Satán, Leviatán, Lucifer, Lujuria. Esos eran los demonios, entonces. Ajá. ¿Con qué se relacionaba cada uno? Ok, Asmodio con lujuria, Belcebú gula, Mamón avaricia, Belfegor pereza, Satán ira, Leviatán envidia y Lucifer orgullo. Ok, gracias, Giseli. Él dice, bueno, cada uno de estos pecados detrás de cada uno de estos pecados hay un espíritu que lo promueve. Hay alguien que está detrás de la pereza, de la lujuria, de la gula, de la avaricia, de la envidia, del orgullo. ¿Qué verdad habrá detrás de eso? Nosotros realmente no podemos darle todo el crédito y decir que específicamente estos son los espíritus que están detrás de cada una de estas cosas. Y no se puede dudar, pero no se puede dudar, obviamente, que el enemigo puede utilizar todos los medios que él tenga a mano para traer sobre nuestra vida la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y el orgullo. No podemos dudar que él utilizará todos los medios que sean necesarios. Lo que quiero llamar la atención es que el nuevo orden mundial tiene un propósito, tiene una estrategia y es ofrecer para cada pecado, para cada persona un pecado diferente. O sea, el nuevo orden mundial no funciona igual para cada persona. Cada persona es atraída a un pecado diferente. Lo que él utiliza es diferentes ofrecimientos para diferentes personas. Y no te da a ti, te da a otra persona. Y lo que no trae a otra persona posiblemente te atraerá. Así que cuando hablamos del nuevo orden mundial, estamos hablando de una gama de ofrecimientos donde el enemigo presenta diferentes pecados, diferentes opciones para tener público de todo tipo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque algunas veces pensamos que tenemos pecados favoritos. El pecado favorito quiere decir que decimos, ay, la homosexualidad es pecado, es un asco, decimos nosotros, qué cosa más fea. Pero quizá, por ejemplo, tenemos avaricia. Y no nos damos cuenta que tanto la avaricia como la homosexualidad son un pecado. Y es como decía en Santiago, y en Romanos también, creo que lo dice también, que algunas veces juzgamos y no nos damos cuenta que cada pecado nos lleva al mismo lugar. O sea, aunque son diferentes, nos llevan todos a la misma condenación delante del Señor. Y algunas veces no nos damos cuenta que el enemigo quizá no nos ha atrapado pecado por ejemplo, con el pecado de la avaricia, pero tal vez nos tiene atrapado con el pecado de la pereza. O no nos ha atrapado con el pecado de la gula, pero nos tiene atrapado con el pecado del orgullo. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no es tan simple, sino que podemos estar siendo influenciados
continuar todavía viviendo conforme a la vieja manera de pensar y caer en alguna atadura en alguno de estos pecados, y que no podemos pensar que porque yo no estoy en aquel pecado feo, que yo veo para mí es muy feo, yo estoy totalmente libre de culpa. Paz. Sí. Lo Señor. único que ciertamente, como usted dijo, que nosotros no tenemos parámetros y para saber si ciertamente lo que dijo él, de dónde lo sacó. Pero lo que sí vimos ciertamente es que 3 de esos nombres hacen referencia a la misma deidad, que es Satanás, el diablo, Belcebú. Todos esos son nombres del mismo ente espiritual, que cada uno de ellos lo que le da son características puntuales de su naturaleza espiritual. Sí, exacto. Como el orgullo, por ejemplo. Exacto. Que se menciona ahí. Pero Sí, sí. todos esos nombres hacen referencia a la misma entidad. Exacto. Así es. O sea que en parte, hay algo de sentido en lo que él dice. Y lo que yo trato de decir es que algunas veces no nos damos cuenta de que pensamos, yo no estoy influenciado por el nuevo orden mundial, porque yo estoy en Cristo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y no nos damos cuenta que la influencia del pecado par delante de los ojos del Señor, todos los pecados son iguales de pecaminosos, y cualquiera de estos pecados, desde la gula hasta el orgullo, todos delante del Señor son igual de pecaminosos. Algunas veces, sin darnos cuenta, como dice 1 Corintios 10:20, podemos estar con una intención, podemos estar haciendo algo y podemos estar haciendo otra, aunque no nos demos cuenta. Le voy a pedir, por favor, Joselito, ¿pudiera leer 1 Corintios 10:20? Primera 20 dice: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, lo que trato de señalar con este texto es que algunas veces los gentiles no saben que lo que ellos sacrifican a los ídolos, en realidad a los demonios lo están sacrificando. Y mi pregunta es esta: ¿se puede servir a un ídolo sin tener una imagen del mismo que lo represente? O sea, yo puedo estar sirviendo a un ídolo, yo puedo estar sirviendo a un espíritu, aun que yo no tenga el ídolo delante de mí. Sí, claro, porque hay ídolos, por ejemplo, mencionaba el de la avaricia, Mamón, ¿verdad? Es el dios, y no tengo la figura, pero si yo voy detrás del dinero y lo primero es el dinero y el amor al dinero, entonces es como si yo le estuviera sirviendo a ese ídolo. Exacto. Entonces, mire qué engañoso es. Qué engañoso es, porque uno puede pensar, no, yo no soy idólatra. Pero sin embargo, así como está la avaricia, están también las ataduras, están las ataduras sexuales, está la lascivia, está, como habíamos hablado, la gula. Hay muchísimas ataduras que cuando viene a ver uno, sin darse cuenta, está viviendo o está atado. El enemigo ha logrado poner una cadena sobre nuestra vida, y sin darnos cuenta, si no sabemos, si no nos damos cuenta de esto, aunque yo no tenga un ídolo delante de mí, yo puedo estar viviendo, sirviendo a ese ídolo, como lo dice Mateo 6:24. En Mateo 6:24, Fernando, por favor. Sí. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Piensa que él le ama la riqueza como un señor, y él le dice, es que con la avaricia que tú tienes, es como que tú estás sirviendo a las riquezas. En otras palabras, como decía Joselito, yo estoy postrado delante de un ídolo, el ídolo Mamón, el ídolo de la riqueza, con mi afán de alcanzar el dinero. Así que nosotros mismos estamos obedeciendo a un Dios que nosotros no vemos.
en 1 Timoteo 6:16. Raúl, por favor, si puedes leer este versículo, 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea honra y poder sempiterno. Amén. Amén, gracias, Raúl. O sea, nosotros no podemos ver a Dios. Sin embargo, nosotros le servimos. Tratamos de vivir conforme a sus mandatos. Pero si yo no estoy viendo un ídolo, pero vivo conforme a los deseos de la carne que ese ídolo promueve y trata de poner en mi vida, entonces yo también le estoy sirviendo. Y por esa razón tenemos que darnos cuenta que esto es más sutil de lo que parece. Jesucristo decía muchas veces, el enemigo no tiene nada en mí. La pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ok, estamos hablando del nuevo orden mundial, pero la pregunta que debemos hacernos primeramente es, ¿qué hay en nosotros de ese nuevo orden mundial? Porque algunas veces lo vemos como algo de afuera, lejano, que está por allá. Y lo vemos como un asunto político, como que va a venir un gobierno y que y que de hecho posiblemente va a ser así, va a ser un gobierno. Pero sobre todo lo que el enemigo anda buscando no es ganar simplemente riqueza, aunque hay hombres que andan buscando riqueza. Pero recordemos que el nuevo orden mundial no es simplemente un movimiento político humano, es un movimiento que Satanás es el que está detrás de este movimiento y ha estado funcionando por siglos, y el propósito de él es llevar a los hombres a la perdición, a atarlos a la oscuridad y alejarlos de Dios. Entonces, la meta del Señor, del enemigo, no es simplemente establecer un gobierno mundial para gobernar simplemente, no, es hacer perder a cada generación, y lo ha estado haciendo por años, por siglos, estableciendo su orden de pecado en cada una de las generaciones. Y en esta generación, particularmente, él está trabajando fuertemente. ¿Para qué? Para traer error al corazón y atadura a la vida nuestra, para que no nos demos cuenta cómo él está dominando nuestra vida a través del pecado, y para que no entendamos la influencia que tiene él en nuestras vidas y las cadenas que ha puesto en nosotros. Bueno, en 1 Timoteo 4:1, iba a decir Amparo, pero yo sé que Amparo con los lentes tiene problemas. No, yo le leo. Jennifer, ¿usted lo puede leer, por favor? Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gracias, mi hermana. Así que nosotros incluso tenemos que cuidarnos de las enseñanzas que escuchamos, porque el apóstol Pablo entendía que incluso había enseñanzas que eran inspiradas por los demonios, y que muchas personas empezaron a escuchar esas doctrinas y esas enseñanzas. O sea que lo que quiero decir es que detrás de todo lo que nosotros estamos luchando hoy día, hay fuerzas espirituales que no las podemos desconocer, porque si lo vemos como un asunto meramente político, entonces vamos a caer en la trampa del enemigo. Empezamos a hablar que si es Gorbachov, que si es el de coreano, que si es Putin, que si el anticristo es fulano, y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros estemos mirando, ¿verdad? Detalles, vamos, pasajeros, porque los hombres son pasajeros, detalles humanos, y que quitemos la mirada de lo más importante, que es lo que él quiere, que es establecer el orden carnal en tu vida. Ese nuevo orden mundial es lo que él quiere establecer en el mundo, es el orden del pecado, es establecer la rebeldía contra Dios a nivel mundial. Y eso es lo primero que yo quiero señalar en esta noche. Así que para concluir con esta parte, pensar que es algo nuevo, que cuando hablamos del orden, el nuevo orden mundial es algo nuevo, esto nos puede hacer creer que es algo que está como lejos de nosotros, como que es algo diferente que viene. El nuevo orden mundial no es algo del futuro, ni está lejos de nosotros.
ni es algo diferente. No, el nuevo orden mundial no es algo que viene. El nuevo orden mundial es algo que se ha estado gestionando por décadas, que culturalmente hablando se está tratando de establecer por décadas. Nosotros hemos estado batallando contra el establecimiento del nuevo orden mundial cuando predicamos la palabra y predicamos la verdad y enseñamos en contra de los principios de este mundo. Estamos trabajando para combatiendo para que nos establezca este nuevo orden mundial en el mundo y que se establezca el orden de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Ahora bien, ¿por qué se dice que es mundial? Y esa es la otra parte. Humanamente hablando, tenemos que explicar qué es un imperio. Ahora vamos a pasar a la otra aspecto, que es el aspecto humano, que quizás es el que quizás ustedes más conocen. Vamos a definir qué es un imperio, porque para hablar del nuevo orden mundial tenemos que entender qué significa un imperio. Por favor, Enrique, ¿pudiera leerme la definición de imperio? Dice, primero, organización política de un Estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en un emperador, el Imperio Bizantino. 2. Conjunto de los territorios que constituyen esta organización. El Imperio Carolingio abarcaba una amplia zona, la actual Francia, parte de Italia y Alemania. Gracias. Un imperio es una organización política que se extiende su dominio a otros pueblos y que generalmente está centrado en una persona. Lo que la Biblia habla acerca del nuevo orden mundial no es una idea nueva. ¿Por qué? Porque en la historia, cuando vemos la historia de la humanidad, vamos a ver diferentes momentos cuando se impuso la idea del establecimiento del nuevo orden mundial en un determinado lugar geográfico. Por ejemplo, todos los imperios que se mencionan en la Biblia, y yo sé que algunos de ustedes han visto la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, ustedes van a ver desde arriba hasta abajo todos los imperios que en el Mediterráneo, que en esa zona estuvo gobernando en los tiempos antiguos y que se refiere en esta estatua. Desde arriba para abajo, cada parte de la estatua representaba a un imperio del momento, o que había sucedido, o que en este caso iba a venir, porque la revelación se le dio a Nabucodonosor. Yo no sé si Jordito está disponible para leer o si está grabando. Está grabando. Muy bien. Pues entonces, le voy a pedir, por favor, no me faltó. Jennifer, ¿podrá ver esa letra? La letra que de la imagen. Sí, de la imagen, donde dice Babilonia y sigue bajando. Ay, ya va. Déjeme. Babilonia del periodo 605 al 539 a.C. Parte cabeza, metal, oro. Esa es Babilonia. Esa es Babilonia, ajá. Medo-Persia del periodo, ¿quiere que nombre, que le especifique cada imperio? No, solamente el imperio y el metal, okay. y el metal. Ok, Medo-Persia, tenemos el Imperio Grecia, Roma imperial, la Roma dividida, Roma papal, luego estaba al final Reino de Cristo, que es el periodo, cierre, gracia, eternidad, parte, piedra. Exactamente. Gracias, Jennifer. Aquí se está hablando de los imperios. Cuando se habla en la Biblia, cuando se habla del nuevo orden mundial, se habla en el contexto del establecimiento de ciertos imperios. Y los imperios, por eso yo hice una introducción larga primeramente, para que podamos entender algo. Los imperios utilizan siempre el mismo método para apoderarse de los países
donde van a establecerse. Siempre usan los mismos métodos. Los babilónicos, los medo-persas, los griegos, los romanos, siempre usaron los mismos métodos. Aquí está la lectura del sueño de Nabucodonosor, donde explica cómo serían cada uno de estos, lo que significaba la estatua. Es una lectura larga. Pero por razones de tiempo no la vamos a leer porque ya está explicada en la imagen. Así que la profecía bíblica presenta la influencia de los imperios en los tiempos finales. Cuando vemos los diferentes imperios antiguos, nosotros vamos a encontrar que en Mesopotamia estaba el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio sumerio, quienes llegaban a un lugar, a un territorio, lo atacaban, utilizando, como dije al principio, los mismos métodos. Los métodos eran la guerra, la invasión, un sitio. Se apoderaban de la tierra, se apoderaban de la gente y establecían sus propias reglas. Otro imperio es el imperio de Alejandro Magno. Este mapa, yo le estoy colocando unos mapas para que ustedes vean el rango de influencia que tuvieron estos imperios a nivel mundial. Y quiero que se entienda que digo mundial porque en la Biblia y en muchos lugares en la historia, la gente le llamaba el mundo hasta donde ellos conocían. Y cuando Pablo dice que él iba a llevar la Biblia o iba a llevar la palabra hasta los confines de la tierra, por ejemplo, cuando Jesús le dice que vayan hasta los confines de la tierra, ellos llegaron hasta donde llegaban los barcos, hasta donde hasta donde ellos conocían, obviamente. Y el imperio ustedes ven estos mapas para que vean qué tan grandes eran los imperios. Yo les voy a mostrar varios imperios de la humanidad. Este es el imperio de Alejandro Magno. Este es el imperio romano. Si ustedes se fijan bien la parte que está coloreada del mapa, van a ver que eso abarca Europa, parte de África, parte de Asia, y que ese era el mundo antiguo de ese tiempo, por así decirlo. Luego viene otro imperio, que es el imperio mongol. El imperio mongol alcanzó su máxima extensión en Kublai Khan en el 1200 después de Cristo. Y el último gran Khan. Fue el último gran Khan. Miren el tamaño de ese imperio, del imperio mongol. Fue enorme. O sea, si usted compara el imperio romano y miren la cantidad de territorio que abarcaba el imperio mongol, ustedes van a dar cuenta que realmente abarcó bastante, aunque no tuvo tanta influencia en Europa. Otro imperio más moderno que nosotros conocemos es el imperio español. Observen bien el mapa, lo que está coloreado como de color vino. Observen bien la cantidad de tierra que dominaba España. El imperio español estuvo funcionando desde el 1492 hasta el 1898 y consiguió dominar territorio en todo el mundo gracias a su poderío naval. Observen ese mapa. Para mí eso es asombroso, la cantidad de tierra que los españoles dominaron. Miren, prácticamente Estados Unidos completo, Centroamérica y casi Suramérica completa. Fíjense que ahí están todas las Antillas, más todas las tierras que ellos dominaban en África. O sea, fue un imperio enorme, incluso en las Filipinas. Si ustedes siguen mirando, ustedes se van a dar cuenta que es algo tremendo. ¿Y por qué estoy presentando esta lista de tantos imperios? Lo que sucede es que cuando hablamos del nuevo orden mundial, tenemos que entender que detrás de todos estos movimientos, ahora hablando en términos humanos, existe lo que es una lucha de poderes entre los imperios modernos que existen en el mundo, que todavía se resisten a ceder el control. Esto era el imperio español y luego ellos perdieron todo este territorio con el tiempo, las naciones empezaron a independizar y
Y ellos, aunque dejaron su cultura y dejaron el idioma en esos lugares, en realidad fue mucha tierra lo que ellos dominaron. Y los españoles tienen una cultura imperialista ya de mucha experiencia. Ahora miren este imperio. Observen, comparen el imperio británico con el imperio español. Observen la cantidad de países en el mapa que esta gente dominaron. Se dice que este es uno de los imperios más grandes, si no el más grande que ha habido en el mundo. Y algunas veces nosotros mismos no nos damos cuenta porque como estuvimos influenciados por los españoles, desconocemos que hay países, miren la cantidad que Canadá, parte de África, parte de China, Australia, ¿cómo que se llama? Además de las islas de Irlanda, de la India, esa gente dominaron casi un 20% cuando viene a ver más del territorio habitable. O sea que esto es un imperio tremendo, tremendo. Y miren este, que es el imperio francés. Observen el imperio francés. Observen la cantidad de tierra que esa gente dominaron en África y lo que está regado a través del mundo. Cuando nosotros miramos la historia, tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos viviendo en un mundo en donde existen dos tipos de cultura. Está la cultura dominante, que es la cultura del país que se ha impuesto, en otra palabra, del imperio al cual nosotros nos tocó o bajo a quien nosotros nos tocó vivir. Y está la cultura local de las personas del país en la cual fue invadido. A nosotros nos tocó vivir bajo el dominio español, que es este imperio que está aquí. Pero, por ejemplo, parte, por ejemplo, de Canadá, de África, de la India, de China, de Australia, ellos vivieron bajo la influencia de los británicos, de Inglaterra. Yo sé que a algunos de ustedes les hubiera gustado, ¿verdad? Que hubiese sido los ingleses que hubieran estado dominando aquí, no los españoles, pero así fue. ¿Y qué les trato de decir con esto? Lo que sucede es que son diferentes imperios que aunque usted y yo, aunque nosotros no nos lo habían dicho, ellos han estado disputándose el mundo uno contra el otro. Y muchas guerras, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto un documental sobre la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Y usted ve la historia y usted le dicen, ¿cuál fue la causa de la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien ha visto el documental de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es la causa que ellos dicen? ¿Por qué se armó la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien sabe? Parece que hubo un conflicto con unos reyes de un país de eso. No sé si fue que lo mataron y eso, pero esa fue la excusa. Eso fue una guerra. Las guerras mundiales son guerras de posicionamiento geopolítico, de recomposición de fronteras y esas cosas. Exactamente. La excusa que ellos pusieron fue que mataron al archiduque de el austrohúngaro. Y te dicen que fue por eso. ¿Sí, Fernando? Francisco Fernando. Ajá, exacto. Entonces tú lees la historia y te dicen, no, lo que pasó fue que mataron al archiduque Francisco Fernando y esa fue la razón por la cual hubo una primera guerra mundial y las naciones se unieron porque mataron a un hombre. Usted sabe a la gente que matan todos los días en todos los países, rico y pobre. Era simplemente una excusa. ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual ellos pelearon? Bueno, este dibujo nos puede ilustrar
mejor la razón. La razón era que ellos estaban peleándose, como dice Rubén, el territorio. Estaban peleando por los recursos, estaban peleando por las rutas. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que en el mundo hay un grupito de países que están divididos en dos, como el caso de nosotros. Ustedes se han fijado que nosotros somos una isla y estamos divididos en dos. Y que la Filipina y que, por ejemplo, Alemania estuvo dividida en dos. ¿Y qué otro país estuvo dividido en dos? ¿Alguien sabe cuáles países más están divididos en dos? Ahora mismo está Corea Corea. del Sur, Corea del Norte. Ajá. Joselito, ¿cuál más? No, mencionaba Corea, pero Ajá. también hay países de la antigua Unión Soviética que también que se dividieron, Serbia también. También. Entonces, Exacto. y por ejemplo, China, tenemos a Taiwán de un lado. Ajá, también. China, eso están buscando, los norteamericanos dominan Taiwán, los chinos tienen Beijing, entonces, y así también el mundo está dividido. Ahora mismo, por ejemplo, pelean por territorio. Aquí tenemos venezolanos y es una lucha entre que los rusos y los chinos se lo quieren quedar y los norteamericanos, es decir, y en el medio están ellos, los pobres venezolanos, y así es en el mundo entero. Si uno lo analiza, son las potencias las que hacen su lucha y lo que sufren son los pueblos, por lo cual exactamente. Entonces, cuando hablamos del establecimiento de un nuevo orden mundial, lo que estamos hablando de que es, lo primero, humanamente hablando, es un proceso en donde se establece un poder externo, una ideología externa, pero al mismo tiempo un imperio que se quiere establecer y que está respaldado no en una teoría de la conspiración, sino que está respaldada en la idea clara de la historia, de que las naciones que se han dedicado al imperialismo y que han recogido y se han vuelto ricas a través de eso, todavía a este tiempo siguen haciéndolo. Pero los métodos de cómo establecer el imperio han ido variando, porque ellos han ido entregando las colonias y ya no pueden regresar como se hacía antes, que tradicionalmente cuando tú querías establecer un imperio, tú venías con una guerra, tú sitiabas, tú invadías y tú le decías, aquí estoy, te voy a quitar todo, ¿verdad que sí? Como cuando Colón vino aquí, que vino con sus armas y vino y arrasaron con los indígenas. Hoy día, vamos a decirlo así, con los cambios que ha habido históricamente, han tenido que empezar a utilizar métodos diferentes. Antes usaban formas de colonizar diferentes a las de ahora. Cuando antes se quería colonizar un lugar, cuando se quería tomar el control de un lugar, se utilizaban, por ejemplo, estos métodos. Habían por lo menos 4 formas básicas de colonizar una nación, de tú tomar el control de una nación. Y acuérdense de esto, cuando tú tomas el control de una nación, tú estableces el nuevo orden en esa nación. Cuando tú eres un imperio, tú llegas a una nación, tú impones el orden. Y eso significa que tú vas ahora a definir cómo se va a vestir, qué idioma se va a hablar, quiénes van a poder hablar, quiénes van a mantenerse callados, cuáles son las ideas que se van a apoyar y cuáles son las ideas que se van a perseguir. Cuando tú eres el que establece, cuando tú eres un imperio, cuando tú llegas a colonizar, tú derrumbas lo que había y establece el orden, el nuevo orden en ese lugar. Ahora miren las formas primitivas de colonizar. Primeramente, hay 4 formas que están acá. Por favor, Jordi, ¿me puede ayudar con esas 4 formas? Colonias de poblamiento con fuerte población europeo e instituciones políticas similares a la metrópoli. Colonias de explotación con escasa población europea organizadas para obtener ventajas económicas o estratégicas y basadas en la opresión de la población indígena. En algún caso, como
el Congo belga. La crueldad fue sistemática contra la población colonizada. Otras variantes de la colonización menos extendidas fueron los protectorados y las concesiones. Gracias, George. Yo sé que se utilizaban poblamiento, colonias de explotación, protectorado y concesiones. Todos los procesos de colonización tenían una cosa en común. Siempre iban acompañadas por una ideología que considera al colonizador como un ser superior al colonizado. Es lo número uno. Y así lo podemos evidenciar en el eslogan que acompaña el cartel francés de la exposición colonial de 1931, que estaba en el mapita. Yo no sé si ustedes lo llegaron a notar. El mapita decía: Francia lleva la civilización a 60 millones de indígenas. Vean esto. Es el anuncio que ellos hacen. Le hemos llevado la civilización a 60 millones de indígenas. ¿Alguien sabe cuál era el eslogan de los españoles? No era que traían la nueva civilización del cristianismo aquí, de razón. Exactamente. Ellos decían, le traemos la civilización y lo venimos a evangelizarlo. Entonces, hay que entender que cuando se habla de colonizar, se habla de traer una ideología nueva. Y en eso se presenta al que viene, el colonizador, como que ese es el superior, ese es el que sabe. Mi cultura es la que vale. Y la cultura que viene se desecha, se tira abajo. Tú tienes que desechar tu identidad nacional, tú tienes que desechar todo y tú tienes que aprender mi idioma, el idioma mío es el bueno. Gracias a Dios que nosotros nunca hemos tenido, después que los españoles se fueron, nunca hemos tenido que sufrir ningún tipo de colonización ni de cambio de ideología. ¿Verdad que no? Bueno, estamos bajo la influencia norteamericana y sobre eso, Pastor, yo quiero hacer un paréntesis sobre lo del imperialismo. Sí. Porque hay una variable, aunque esto no es una clase de política ni de sociología, pero hay una variable del concepto de imperialismo o una evolución, como usted dijo, del concepto del imperialismo. Fue la tesis que Juan Bosch presentó con el título El Pentagonismo. El Pentagonismo, un imperialismo superior. O sea, él plantea la tesis de que el militarismo, los militares norteamericanos sustituyeron las ocupaciones que se hacían de las colonizaciones. O sea, en el texto, la tesis se llama El Pentagonismo sustituto del imperialismo. Y en el texto se desarrolla la hipótesis de que el imperialismo clásico, que es el que usted está hablando, fue sustituido por una nueva forma de dominación que bautizó como pentagonismo. Dice que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo primero era que esos imperios o esas potencias lo que querían era extraer la materia prima de los países, obtener mercados, compradores e invertir capitales sobrantes. Entonces, cuando ellos tenían la posesión colonial, eso que usted dice, eso le permitía al agresor explotar a los trabajadores, obtener recursos naturales a bajo precio, monopolizar servicios públicos o conseguir suculentas ganancias bancarias de una población cautiva por la fuerza, que era lo que se hacía cuando vinieron los españoles, por la fuerza ocuparon, cuando los rusos ocupaban, cuando en otros sitios. Entonces, él plantea que esa nueva forma del imperialismo, llamada pentagonismo, surgió luego de la Segunda Guerra Mundial. Y eso formó parte de la geopolítica norteamericana, tendente a sustituir a Inglaterra de sus antiguas dominaciones coloniales. Y eso ahora pasó a una nueva fase. Entonces el Pentágono norteamericano, el militarismo, vino a sustituir lo que era la colonización.
Ok, gracias Rubén por ese aporte. Ahora, Precisamente para allá que vamos. hermano, Sí, Enrique. tenemos que agradecerle a los españoles que nosotros no teníamos espejo. Se llevaron nuestro oro, pero no podemos ver en espejo ahora. Tanta sabiduría. Pero usted hablaba de la única, hemos tenido otras influencias y una influencia todavía más extraña que la posible influencia española, porque nosotros fuimos dominados por Haití, pero ¿de dónde son los haitianos? Son africanos afrancesados. O sea que al final lo que nosotros tenemos de ideología es una locura. Una locura. Inclusive eso se ve en el sincretismo religioso, en el sincretismo cultural. ¿Qué tenían que hacer, ejemplo, en aquel momento los africanos para adorar a sus dioses? Pues agarraban y esos dioses paganos le ponían el nombre de santo y demás, que hoy en día, todos esos años después, en santería son los nombres que le llaman a esos demonios. Exactamente. Pero tenemos una locura. Exacto. Tenemos dominación española de segundo nivel, mala, y tenemos también entonces una dominación haitiana francesa, una dominación africana francesa, afrancesada, que fueron los haitianos. Que también era una clase política, económica, clase B, porque quienes fueron, fue un pueblo esclavizado en todo momento, que se emancipó, se libertó, fue el primero de toda la área, pero sin unos niveles, sin menospreciar culturales altos, porque quienes eran los cultos del momento eran los franceses a la distancia. Gracias, Jordi. Mira, me van a perdonar porque este es un tema que para presentarlo como manda se toma mucho tiempo y ni siquiera creo que vamos a poder hacer la conclusión que yo pensaba, porque ha tomado más tiempo de lo que yo pensaba, y le pido excusa porque yo escribo los materiales, pero esta es la primera vez que realmente lo estoy utilizando y no sabía que íbamos a tardar tanto en hacer la presentación para llegar a por lo menos a la primera conclusión. Y el punto, para ir cerrando, para no alargarnos ya tanto, el punto al que quiero llegar es a que precisamente ha habido un cambio de estrategia, como dice Rubén, en cuanto a cómo se practica ese colonialismo y ese imperialismo. Y ese cambio de estrategia ha ido evolucionando de tal manera que ahora las naciones, o mejor dicho, en vez de hablar simplemente de un imperio nacional, como por decir así, el imperio británico o el imperio español o el imperio americano, que existen todavía y tienen su influencia, hay un tercer imperio, hay un imperio invisible que no se ve y que es los que tienen el dinero para patrocinar lo que hacen los gobiernos. O sea, los gobiernos establecen, son imperialistas y se mueven de país en país, pero los gobiernos necesitan dinero. Entonces la pregunta, ¿quién le provee ese dinero a los gobiernos para que puedan movilizarse, para que puedan invertir en sus proyectos? ¿Alguien sabe de dónde sale el dinero de los gobiernos cuando ellos necesitan, por ejemplo, cuando Danilo dice que necesita 700 millones de dólares? ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿Quién se lo provee? O la FP dieron, ¿cuánto fueron? 400.000, 40.000 millones. ¿A favor de qué? A favor de que no aprobaran una ley para que den el 30%. Ajá. Pero también internacionalmente, bancos mundiales, que son los que prestan, exactamente, ese dinero y ponen sus condiciones. Entonces tenemos los bancos mundiales que están detrás de los gobiernos proveyendo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día nosotros estamos viviendo un imperialismo que está a otro nivel. Ya no estamos
el peligro que estamos enfrentando no es simplemente la colonización de un gobierno humano, sino que estamos enfrentando ahora la colonización, entre comillas, o el imperialismo no de una nación, sino de un grupo de poder que tiene la capacidad económica de un imperio, de un país. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay personas que han logrado acaparar la riqueza. Ellos solo tienen la riqueza producen o tienen el dinero del PBI de cualquier país. Ellos solo han logrado acumular dinero inimaginable. O sea, la cantidad de dinero que se ha acumulado, que personas han acumulado, es tan grande que ellos son capaces de prestar, y como tienen esa capacidad, han logrado establecer, por así decirlo, un poder invisible. Son una potencia sin, por así decirlo, sin ser una nación. Así que en ese sentido, el nuevo orden mundial está muy ligado a esos grupos de poderes que están respaldados por muchos de esos gobiernos, pero que a su vez están dirigidos por personas de grande poder. Y no podemos, hoy no vamos a entrar en detalle de quiénes son esas personas, ni de quiénes son esas instituciones, ni esos detalles. Pero estamos hablando de una nueva forma de colonizar. Estamos hablando de un nuevo imperio, pero que este es un imperio que no está buscando llegar a un lugar específico de la Tierra. Este nuevo imperio está tratando de abarcar a todas las naciones de la Tierra y va a tratar de colonizar a todas las naciones de la Tierra, no a través de los métodos tradicionales de ir con una guerra, con un ejército, aunque eso no se va a dejar de hacer cuando sea necesario en algunos casos. Más bien, ellos han preparado una agenda, por así decirlo, para establecer lo que ellos le llaman el nuevo orden, como cuando un imperio llega a un lugar y lo coloniza, que establece el nuevo orden. Así que lamento mucho que el material haya salido tan largo, que no lo he podido detallar, no hemos llegado al final y no vamos a llegar, pero espero que la idea la hayamos hecho la comparación y entendamos el punto principal. Así como las naciones han estado practicando el imperialismo a través de los años y han hecho guerras discutiéndose los territorios, así hoy día se está llevando a cabo lo que sería una colonización ideológica, un imperialismo ideológico que está respaldado por personas de poder que tienen la capacidad económica de un país, por así decirlo, y que se han asociado para poder llevar a cabo sus planes y así establecer los cambios necesarios que están buscando para establecer el orden y los cambios conforme a los planes que ellos tienen. Así que vamos a cerrar esa idea hasta ahí y ya la semana que viene entraríamos en detalle de cómo ellos lo están haciendo hoy día y de quiénes son los que están involucrados. Resumiendo, no hay nada nuevo debajo del sol. Esto no es nuevo. O sea, esto no es para que nos asustemos y digamos, oh, pero entonces vamos a ver cosas nuevas. No. Ellos vienen con unas ciertas ideologías, pero el propósito y la metodología que van a utilizar, lo único que varía es que van a utilizar métodos menos invasivos en muchos casos, pero el propósito al final es lo mismo. Dominar el lugar o la cultura a donde llegan y establecer una ideología para lograr el propósito que tienen, que es el control, en este caso, de la mente. Y si tú dominas el pensamiento de la gente, entonces tú dominas los recursos que tienen. Así que esto es una nueva forma de colonizar, esto es una nueva forma de imperialismo, pero le ponen ahora otro nombre que se llama globalización,
ese ahora es el nuevo término. Ya no se habla simplemente de que vamos a conquistar un territorio. Ahora la meta es conquistar todas las naciones y todos los pueblos a través de una ideología específica y a través de eso, entonces, conseguir los recursos que sean necesarios. Como tomar el control del pensamiento de las naciones y controlarle en todas las fases de su vida. Así que vamos a cerrar con esa idea y vamos a continuar la semana que viene. Espero que lo que hayamos tratado hasta ahora, por lo menos haya sido entendible hasta donde lo tratamos. ¿Pueden darme algún feedback acerca de eso? ¿Se entendió más o menos la idea? Claro que sí. Amén, así mismo está claro. Usted es un hombre muy sabio, para la gloria de Dios. Yo me Amén. imagino un grupo de personas como cogiendo una bola, que es el mundo, y diciendo y decidiendo por todo el que habita en ese mundo qué es lo que van a hacer con nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir en contra de esa ideología porque es la que nos quiere, vamos a decir, hundir en un sentido, o hundir lo que la palabra ha defendido toda la vida. Entonces tenemos que pedir sabiduría al Señor para que nosotros podamos combatir y enfrentar sanamente y espiritualmente y en santidad y todo lo que se quiera, sin ningún tipo de fuerza, vamos a decir, bruta, pero sí tenemos que ser sabios para poder enfrentar lo que viene, porque es bien fuerte. Así que nada, para adelante y seguimos aprendiendo. Así es. Y me he tomado el tiempo de aclarar estos detalles históricos porque algunas personas piensan que esto es simplemente una teoría conspirativa y lo ven de esa manera. Y dicen, mira, teoría conspirativa, el nuevo orden mundial, como queriendo decir con eso que eso es real, que eso es una imaginación. Como que pensar que hay personas que se atreven a tratar de controlar otros países y de tomar el control de otras naciones, como que eso nunca se ha dado en este mundo, como que eso es algo imaginativo, es una imaginación. Y sin embargo, ese es el pensamiento de una persona que, como decía Eclesiastés, olvidó lo que pasó y también olvidará lo que pasará en el futuro. Y el que no sabe la historia, como empezamos hablando, que conoce la historia, está condenado a repetirlo una y otra vez. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y ojalá la semana que viene podamos continuar. Quiero motivarles porque la semana que viene estaremos realizando otra cadena de oración, si el Señor lo permite. Así que vayan pensando en su horario, porque vamos a estar promoviendo que cojamos una hora específica para orar. Eso va a ser la semana que viene, el jueves de la semana que viene, para que vayan pensando en el horario que más les convenga, porque vamos a hacer una segunda ronda de oración o segunda cadena de 24 horas de oración. ¿Cuántos están dispuestos a pelear esa batalla? Amén. 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 Muy bien. Pues demos gracias al Señor en esta noche y pidamos que el Señor nos ayude y nos bendiga. Por favor, Karen, ¿pudiera dirigirnos en oración? Amén, claro que sí. Amado Padre, amado Dios, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta, Dios. Gracias, Señor, porque ya tenemos el conocimiento, Señor. Ahora nos resta, Dios, que tú nos des sabiduría, nos llene de tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos enfrentar todos los ataques que vendrán y todas las cosas que se van a presentar. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo con poder, Padre, para que podamos, Señor, glorificarte en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, y te presentamos, Señor, nuestras vidas, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que tú nos ayudes, Señor, a ser ejemplo de luz, Señor, delante de ellos, Padre Santo, y que ellos puedan ver tu gloria en nuestras vidas. Que a pesar de lo que nosotros podamos sentir o pensar o sentir en algún momento, si nos hemos sentido, Señor, quizás agredidos por alguna de estas influencias, Padre, que podamos ver que tú
moriste en una cruz por nosotros, Señor, sufriendo, Señor, más de lo que nosotros podemos estar quizás sufriendo en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, por este tiempo y ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo más de ti. En el nombre de Jesús, amén. 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 Mis hermanos, que descansen. Dios los guarde y me les bendiga mucho. Amén. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos.